Una vez más en el Centro Cultural Inca Garcilaso, para el que es un privilegio presentar esta noche al profesor Ricardo González Vigil, para que culmine este ciclo que hemos realizado a lo largo de este mes sobre el boom latinoamericano peruano. Ricardo González Vigil es un conocido, muy conocido crítico e historiador de la literatura peruana en particular, crítica que ejerce por una parte como profesor universitario en la Universidad Católica, donde se doctoró, profesor desde el año 71, crítico literario también en libros y, aspecto muy importante, en la difusión periodística, particularmente en el diario El Comercio, donde trabaja también desde el año 76. Además de crítico e historiadores, como he dicho, profesor universitario, crítico de cine y editor, sobre todo en la revista Hablemos de Cine, que tuvo su auge en los años 60 y 70, y editor. Es editor de algunas de las publicaciones más importantes que han hecho una síntesis y un estado de lugar de algunos de los aspectos de nuestra literatura, el cuento, la poesía, y autor también de una síntesis general de nuestra literatura publicada en la Enciclopedia Temática del Comercio. Es miembro de la Academia de la Lengua, y yo quisiera destacar de manera particular que tras este esfuerzo por comprender, por explicar, por buscar asociaciones, por hacer comprender, que ejerce con tanto talento como profesor y como crítico, hay un poeta también en él que ha comenzado con el primer poemario a cuyo lanzamiento asistí, si no me equivoco, el año 71. En total tiene más de 50 libros publicados, por eso es un privilegio para todos nosotros poder escucharlo, poder gozar de su capacidad de síntesis y su visión siempre intratable, estoy tentado de decir, pero independiente. Ricardo González Vigil lee las cosas con sus ojos, con su sensibilidad, con su cultura, con su proceso de búsqueda, y siempre será capaz de sorprendernos, yo lo conozco hace más de 40 años, con opiniones muy bien formadas y defendidas contra viento y marea. Es un placer personal para mí porque yo aprecio mucho su obra y su trabajo desde hace muchas décadas, como lo he dicho, y aunque no lo he visto mucho en los últimos tiempos, voy a gozar particularmente la conferencia que nos va a dar esta noche. Él ha escogido como título Boom y Postboom, continuidad y ruptura en la narrativa peruana. Dejo con el uso de la palabra a Ricardo González Vigil. Gracias. Quiero comenzar agradeciendo de modo muy especial a Fernando, Carvalho, Fernando Carvalho, y en general a los organizadores de este ciclo, porque me honran participando en él, y lo atribuyo a que somos amigos. Fernando es menor que yo. Cuando él entró a la Católica, yo estaba terminando, por si acaso. Yo fui profesor de su hermana, incluso mayor que él, ¿no? O sea pero nos conocemos probablemente desde el 70, por ahí, 71. Yo ya acababa y era crítico de Hablemos de Cine. Bueno, aparte de instructor de Luis Jaime Cisneros y todo, porque uno primero dicta prácticas y después pasa a ser profesor de cursos, ¿no? El año 71 que comencé un curso con Guillermo Dañino, compartíamos, que me lleva 20 años de edad, por si acaso no soy tan matusalénico. Bueno, pero comencé con el hermano. Bueno, la presencia de Fernando me da eso. Bueno, la verdad es que es un tema muy amplio, muy complejo, y Fernando considera que tengo poder de síntesis. A ver, voy a tratar. En primer lugar, brevemente, hay muchas visiones sobre lo que se llama el boom, pero sobre todo
los estudios han ido imponiendo que en sentido estricto lo que uno entiende como boom se manifiesta alrededor de los primeros años de la década del 60. Para unos ya es muy significativa la Revolución Cubana y el apoyo que hace a través de Casa de las Américas, a las actividades colectivas, los congresos. Para otros el año ya estrictamente del boom sería el 62, cuando se da la noticia de que La Ciudad de los Perros ha ganado el premio Biblioteca Breve de Seyd Barral. Recuerden, la novela salió el 63 recién, pero ya le estaban celebrando sus 50 años el año pasado, pues no había salido la novela. Pero fue la noticia. Es muy simbólico La Ciudad de los Perros, porque como sintéticamente hay unos balances, es la primera novela latinoamericana que tiene un éxito simultáneo transatlántico. O sea, se comentó simultáneamente en España y en los países latinoamericanos, cosa que no había logrado ninguna novela previa latinoamericana. Como se creó tanta expectativa con el premio y luchaban con la censura de Franco, demoró meses que apareciera La Ciudad de los Perros, y ha habido este elogio enorme de José María Valverde y todo, y había toda una política que hizo Barral para vencer la censura. Eso ayudó mucho, aparte de la calidad enorme que tiene La Ciudad de los Perros, para que fuera la primera novela. Entonces, por eso, entre el 62 y 63 ya claramente hay un boom, que coincide también con el lanzamiento de Rayuela, de Cortázar, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, que también es del 62. O sea que entre el 60 y más claramente el 62 comenzaría propiamente lo que uno llama boom, y el boom duraría aproximadamente 10 años. También se tiende a pensar que entre el 72 y 73 acaba propiamente el lapso del boom. Para muchos ya es el comienzo del fin, el año 70, cuando se produce el caso Padilla, y los que se consideraban de alguna manera los representantes como cabecilla del boom dividieron, ¿no? De un lado, García Márquez y Julio Cortázar siguieron apoyando la Revolución Cubana y se rompen, ¿no? Y Carlos Fuentes y Vargas Llosa rompieron. Entonces, de alguna manera, el quiebre del año 70 parece anunciar el fin, pero hay estudios, creo, que hacen notar más claro. Esto dura casi hasta el 72, 73. Propiamente, el momento del boom fue, digamos, entre el triunfo de la Revolución Cubana y la muerte de Allende. Prácticamente, ¿no? Para decirlo con hechos históricos políticos, ¿no? Va del 60 hasta el 73 y tiene como un centro del 62 al 70. Eso es lo que ubicar cronológicamente el boom. Ahora, en un plano más importante, ¿qué representa el boom? Representa el reconocimiento de la madurez artística, la madurez literaria que ya había alcanzado la narrativa hispanoamericana varias décadas antes. En algunos lugares como Argentina y hay una narrativa muy madura desde los años 20. Roberto Ar, por ejemplo, ¿no? Macedonio Fernández. En algunos sitios los 20, otros los 30, pero mucho antes de 1960 ya existía una producción digna de ser conocida fuera del ámbito hispánico, pero un cúmulo de acontecimientos literarios y sobre todo no literarios, como es el caso del interés que produce la Revolución Cubana, porque noten ustedes que el boom coincide con la Revolución Cubana y cuando se desprestigia acaba. O sea, es que para que llamemos la atención al público que no es del área, hubo factores externos, una curiosidad por ver qué está pasando acá. Hasta antes del boom, en Le Monde o en Der Spiegel, se hablaba de nuestros países, terremoto en Chile, ¿se acuerdan que hubo un tremendo cataclismo a comienzos de los 60? O Brasil, campeón mundial de fútbol, eso eran las noticias, ¿no? Primera página. Pero no éramos
un área interesante por su producción literaria, ¿no? Pero eso se modifica porque hay un interés, coincide con el ámbito político que crea el boom, también la necesidad que tiene España de abrirse a la literatura contemporánea, se va poco a poco rompiendo el hielo de la censura franquista. Eso ocurre en los 60 también, con la izquierda española que se interesa, porque recuerden que ustedes, casi todos los escritores más importantes que han formado la literatura contemporánea, escritores europeos y norteamericanos, por culpa de la censura de Franco, se publicaron en español fuera de España. Joyce, qué sé yo, Buenos Aires, uno comienza a ver, Proust, tal sitio, ¿no? Donde salía Faulkner. Y la censura franquista no permitía que esos libros aparecieran en editoriales españolas. Entonces, hay como un desembalse, es bien complejo situar para tratar de entender por qué no hay tiempo, ¿no? Pero que un poco situar el boom propiamente, porque a veces se ha usado la expresión del boom de modo más laxo, ¿no? Como que comenzó en los 60 y como siguen viviendo varios de ellos décadas después, y sigue siendo, por ejemplo, rutilante la vida de Vargas Llosa, que es casi un abanderado del boom. A veces uno dice como si se prolongara, pero no, en sentido estricto, el boom fue un momento muy peculiar y después se pierde, comienzan a interesar más otras áreas. Europa se interesa más por la Unión Europea, por los Balcanes, se interesan más los tigres asiáticos, ¿no? Y se desaparece el ámbito porque siguen apareciendo escritores de muy alto nivel, pero no hay las circunstancias para que tengan la recepción que gozaron nuestros escritores en los años 60. Ahora, frente a este término que está mucho mejor definido, como un contexto que es el boom, se ha propuesto otro término que es post-boom, ¿no? Tratar de entendernos. Para mí, un texto muy ingenioso y con mucho humor, pero no por eso menos basado en datos, que es el gran escritor chileno José Donoso, hace una historia personal del boom, ¿no? Que se la recomiendo, que además cómprenla ya con el agregado del texto de la esposa de Donoso, que da su visión personal del boom, porque la primera edición no había ya compren la siguiente, ¿no? Donde aparece con el texto agregado de la mujer de Donoso. Entonces, Donoso ya distinguía cuando hace ese texto a mediados de los 70 que propiamente hay el boom y lo que él llama el boom junior. O sea, ya porque se da, por ejemplo, nuestro querido amigo Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Alfredo Bryce, que se da a conocer el 68 con Puerto Cerrado y que alcanza un enorme éxito con Un mundo para Julius el 70. Entonces, alguien como Bryce sería boom junior, ¿no? Mientras Vargas Llosa, boom senior, ¿no? Entonces, frente a Cortázar, que es boom senior, Manuel Puig, que aparece también justo el 68, 69, ¿no? Boquitas pintadas, sería boom junior, ¿no? Entonces, Donoso hizo notar que había que distinguir dos etapas, y yo creo ese es el primer trabajo muy difundido que yo veo que propone, porque después los argentinos, sobre todo han sido argentinos, gente como Mempo Giardinelli, como Osvaldo Soriano, que comenzaron en la medida que avanzaban los 70s a hablar de que ya propiamente había la generación del boom y había la generación post-boom, ¿no? Entre los cuales está pues Mempo Giardinelli, el chileno Antonio Escármeta, ¿no? Habría entonces un boom y un post-boom. No se ha establecido tan claro las fechas, pero si ustedes ven a quienes aluden, es gente que publica sus primeros libros a fines de los 60 o comienzo de los 70, mientras que la gente del boom publica sus primeros libros en los años 50. Hasta Vargas Llosa, que es el más joven del boom, sacó Los Jefes, recuerden, en el 59. Pero más claro, los primeros libros de García Márquez, bueno, no sería Cortázar, que en realidad era de otra generación, pero lo metieron en el boom,